Tu cerebro no piensa en tu yo del futuro como piensa en ti. Lo trata como a un completo desconocido, casi como a un extraño que acabas de ver en la calle. Por eso le prometes cosas que después no cumples. Le dejas tareas pendientes y problemas sin resolver. No es pereza. Es algo mucho más extraño que está pasando dentro de tu cabeza justo ahora. Piensa en la última vez que dejaste algo para mañana. El gimnasio, ese informe importante, esa llamada incómoda que seguías posponiendo. En ese momento le tocó a tu yo del futuro cargar con el trabajo sucio. Y tú decidiste eso sin sentir casi ninguna culpa. Ahora imagina hacerle exactamente lo mismo a un extraño cualquiera en la calle. Pedirle que resuelva tus problemas de hoy, que pague tus consecuencias, que cargue con tu cansancio. Sonaría cruel e incluso absurdo. Pero según varios estudios de neurociencia, es exactamente lo que haces todos los días sin notarlo. Solo que la víctima en este caso eres tú mismo dentro de unos meses. Y esto no pasa una vez al año. Pasa cada vez que elegís entre un placer inmediato y un beneficio que tardará semanas o años en llegar. En 2009, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de California hizo un experimento revelador. Metieron a varias personas en un escáner cerebral y les pidieron pensar en 3 cosas distintas. Primero, pensar en sí mismos en este momento presente. Segundo, pensar en sí mismos dentro de 10 años. Y tercero, pensar en un desconocido elegido al azar. La corteza prefrontal medial, la zona que se activa cuando piensas en ti mismo, se encendió con mucha fuerza en el primer caso. Pero, al pensar en su yo futuro, esa misma zona apenas reaccionó. El patrón de actividad se parecía mucho más al que aparecía cuando pensaban en el desconocido total. Literalmente, tu cerebro guarda a tu yo del futuro en la misma carpeta mental que a un extraño en la calle. Y aquí viene la parte más curiosa del estudio. Cuanto más débil era esa activación cerebral, más procrastinaban esas personas en su vida diaria y menos dinero ahorraban para su propio retiro. No era un problema de números ni de planificación financiera, era un problema de distancia emocional con alguien que técnicamente eres tú. Es como prepararle la cena a un compañero de piso que nunca conociste y que además ni siquiera te lo va a agradecer. Pero lo que nadie esperaba es que este efecto se pudiera revertir con algo tan simple como una fotografía. Un equipo liderado por el psicólogo Hal Hershfield decidió poner esa idea a prueba. Diseñaron un experimento sencillo pero brillante. A un grupo de estudiantes les mostraron su propia cara, pero envejecida digitalmente, tal como se verían a los 70 años. A otro grupo le mostraron simplemente su cara actual, sin ningún cambio. Después, a ambos grupos les pidieron repartir una cantidad de dinero imaginario entre gastos para disfrutar hoy y ahorro para el retiro. El resultado fue contundente. Quienes vieron su rostro envejecido destinaron casi el doble de ese dinero a su futuro, comparado con el otro grupo. No cambió su salario real, no cambió su situación económica, no les dieron ningún argumento financiero nuevo. Lo único que cambió fue una imagen. Durante unos segundos, su yo del futuro dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una persona real, con una cara, con arrugas, con una mirada reconocible. Y eso fue suficiente para mover el comportamiento más que cualquier charla motivacional sobre ahorro o disciplina. Pero lo que esto revela sobre la procrastinación cotidiana es todavía más incómodo de aceptar. Durante más de 2 décadas, la psicóloga Fuscia Siroy ha estudiado a miles de procrastinadores crónicos en distintos países. Su conclusión rompe con casi todo lo que se enseña sobre productividad. Procrastinar no es en el fondo un fallo de planificación ni una falta de disciplina. Es una forma de regular una emoción incómoda en el instante exacto en que aparece. No evitas la tarea en sí misma. Evitas el malestar, el aburrimiento o la ansiedad que esa tarea te provoca ahora mismo. Por eso, ninguna lista de pendientes, ninguna aplicación de productividad y ningún calendario perfecto ataca la raíz real del problema. Todos esos métodos atacan el síntoma, nunca la causa. Lo que sí funciona, según sus propios estudios, conecta directamente con el experimento de la cara envejecida. Hacer que tu yo del futuro deje de sentirse como un desconocido lejano y empiece a sentirse como alguien cercano, con nombre, cara y consecuencias reales. Pero lo que casi nadie se pregunta es de dónde viene exactamente esta trampa mental. Y este sesgo no nació con las redes sociales ni con las listas de tareas infinitas. Viene de mucho antes.
Durante casi toda la historia de la humanidad, la esperanza de vida apenas superaba los 30 o 40 años. El cerebro humano se entrenó durante miles de generaciones para resolver amenazas inmediatas. Un depredador cerca, el hambre del día, el frío de esa noche. Planear con detalle algo que pasaría dentro de 20 años no tenía ningún valor evolutivo, porque la mayoría ni siquiera llegaba a vivirlo. Ese mismo cerebro, heredado casi sin cambios, es el que hoy intenta planificar una jubilación a 40 años vista, o terminar un proyecto cuya recompensa llegará dentro de varios meses. El cortocircuito no es un defecto personal, es una herramienta de supervivencia antigua, funcionando dentro de un mundo completamente distinto al que la creó. Pero lo más curioso es que ya existía una pista de todo esto, escondida en una fábula que seguramente escuchaste de niño. Incluso las culturas antiguas ya sospechaban algo parecido, mucho antes de que existiera la palabra procrastinación. La fábula de la cigarra y la hormiga, escrita hace casi 2500 años, no hablaba en realidad de pereza moral. Hablaba, sin saberlo, de esta misma distancia con el futuro. La hormiga no era más disciplinada que la cigarra, simplemente lograba imaginar el invierno como algo real y cercano, no como una posibilidad lejana e irrelevante. Y esa misma idea es la que la ciencia moderna acaba de confirmar con números reales. Y aquí está el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. En estudios de seguimiento posteriores, las personas que sienten una conexión fuerte con su yo del futuro no solo ahorran más dinero, hacen más ejercicio de forma constante, mantienen mejores hábitos de salud a largo plazo y reportan niveles de ansiedad notablemente más bajos que quienes ven a su futuro yo como a un completo extraño. Dicho de otra forma, la sensación de cercanía con la persona que serás dentro de 5 años predice tu bienestar mejor que la mayoría de los consejos de autoayuda que circulan todos los días en Internet. Procrastinar nunca fue en realidad un problema de pereza. Era un problema de distancia con alguien que todavía no conoces bien, tú mismo, un poco más adelante en el tiempo. Tú sientes que tu yo de dentro de 10 años es casi un extraño, o lo ves como alguien cercano. Cuéntamelo en los comentarios, me interesa mucho leerte. Quizás la próxima vez que dejes algo para después, te acuerdes de que le estás pidiendo un favor a alguien que se merece más respeto del que le das. Si este dato te sorprendió tanto como a mí la primera vez que lo leí, dale like y suscríbete, porque cada semana desarmamos un comportamiento humano que nadie te había explicado así antes.